Aquí estamos otra vez, vamos con el segundo tutorial para ver cómo hacemos el análisis morfológico. Si os acordáis, en el primero vimos cómo se analizaban los sustantivos y los adjetivos, palabras variables, que ya sabéis que había dos tipos de categorías, las variables y las invariables. Vamos a continuar hoy con los determinantes, pero no les podemos dar de uno en uno. Tenemos que ver los determinantes a la vez que los pronombres y a la vez que más adjetivos que nos quedan por ver. Vais a ver por qué y es muy sencillo, estar atentos que enseguida lo vais a entender. Empezamos con ver qué son determinantes y qué son pronombres. Bien, los determinantes son palabras que van delante del sustantivo para concretar su significado. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes decir caballo, pero si dices el caballo, estás hablando pues de un determinado caballo. Si dices un caballo, puede ser cualquiera. Si dices este caballo, estás diciendo que el caballo está cerca tuyo. Si dices ese caballo, estás diciendo que ya está un poquito más alejado. Si dices aquel caballo, estás diciendo que está lejos. Entonces, podemos seguir un caballo, varios caballos, algunos caballos, muchos caballos. Te das cuenta, con un mismo sustantivo podemos dar o reflejar varias ideas. Si es un caballo conocido, si es un caballo cualquiera, si es un caballo que está cerca, si es un caballo que está lejos, si estamos hablando de un grupo de caballos numerosos, si estamos hablando de un pequeño grupito de caballos. Todo eso lo hacen los determinantes. Por eso se llaman determinantes, porque determinan al adjetivo. Y por otro lado, bueno, tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Las fiestas, estos regalos, nuestras amigas. Fíjate, os vuelvo a hablar aquí de la concordancia. El determinante, por lo general, va delante del sustantivo y concuerda en género y número, como siempre, en género y número. Fijaros, las fiestas, si fuese singular, sería la fiesta. Si fuese fiestón, sería el fiestón. Si fuese fiestones, sería los fiestones. ¿Os dais cuenta? A medida que yo voy cambiando el género, tengo que cambiar también el género del determinante. A medida que cambio el número del sustantivo, cambio también el número del determinante. Por eso tiene que ir habiendo concordancia. ¿Veis? Las fiestas, femenino plural, femenino plural. Estos regalos, regalos es masculino plural, estos es masculino plural. Nuestras amigas, femenino plural, femenino plural. Si fueran nuestros amigos, masculino plural, masculino plural. Bien, ¿y qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo. Es decir, que en un momento dado yo quito al sustantivo y pongo en su lugar un pronombre. Fíjate, yo podría decir Juan y Pedro son hermanos. Juan es un sustantivo y Pedro es otro sustantivo. Bueno, pues lo sustituyo por ellos. Fijaros, por ellos. Eso es un pronombre. Está sustituyendo a Juan y a Pedro. Esa bicicleta es mía. Si hablo yo, tendría que decir, esa bicicleta es de José Antonio. Pero al decir mía, ese mía me está sustituyendo a mí, está sustituyendo a un sustantivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, determinantes, palabras que van delante del sustantivo y determinan el significado, concretan el significado del sustantivo. Pronombres, palabras que sustituyen al sustantivo. Es decir, quito el sustantivo y pongo un pronombre. ¿Para qué se utiliza mucho el pronombre? Pues para hacer el lenguaje ligero, para no caer en muchas redundancias, para no caer en repeticiones innecesarias. Agiliza el lenguaje, digamos. ¿De acuerdo? Seguimos ya, entonces vamos a ver distintos tipos de determinantes y de pronombres y de algún adjetivo que nos aparecerá. ¿De acuerdo? Los determinantes artículos. Los artículos son un tipo de determinantes que acompañan al sustantivo e indican si es conocido o no. De alguna forma os lo acabo de explicar. Si es conocido, son determinados. Si no es conocido, son indeterminados. Artículo determinado.
indica que el sustantivo al que acompaña es conocido. Los artículos determinados son el, masculino singular, la, femenino singular, los, masculino plural, y las, femenino plural. ¿Veis? Tengo que estar atento a la concordancia y si voy a utilizar, por ejemplo, el sustantivo gato, con todas sus posibilidades, pues también tendré que utilizar el determinante adecuado. El gato, la gata, los gatos, las gatas, ¿de acuerdo? Estoy hablando de algún gato en concreto. Estoy hablando de gatos conocidos. ¿Qué ocurre con los indeterminados? Pues los indeterminados indican que el sustantivo al que acompaña no es conocido. Son una, masculino, femenino, singular, unos, unas, masculino, femenino, plural. Vuelvo a poner el ejemplo del gato. Un gato, una gata, unos gatos, unas gatas. Pero no estoy hablando de un gato concreto, sino que estoy hablando de un gato en general. ¿A quién lleva, o vi a Pedro que llevaba el gato al veterinario? El gato, estoy hablando de un gato conocido, el gato de Pedro. En cambio, puedo decir, ten cuidado al cruzar la calle porque puede salir un gato en cualquier momento y te lo llevas por delante. Un gato que no sé concreto cuál es. Por lo tanto, los artículos determinados si hablamos de un sustantivo conocido, indeterminados si hablamos de un sustantivo que no conocemos. Van delante del sustantivo y concuerdan en género y número. La concordancia siempre importantísima. Vamos con los pronombres personales. Fijaros, los pronombres personales, ya hemos dicho que los pronombres sustituyen al sustantivo, al nombre. Sustantivo y nombre, ya sabéis que son sinónimos, ¿de acuerdo? Los pronombres personales nombran a la persona que habla, primera persona, yo. A la persona que escucha, segunda persona, tú. En este caso, tú me estás escuchando a mí, tú eres la segunda persona. O a la persona de quien se habla, tercera persona. Pero claro, no hablo de nombres, hablo de pronombres. Por lo tanto, para la primera persona será yo, para la segunda será tú, para la tercera será él, ella. Tú y yo no iremos, ellos sí. ¿Os dais cuenta? Tú, yo te estoy hablando a ti. Entonces, segunda persona. Primera persona, yo soy la persona que habla. ¿Y de quién hablo? De ellos. Ellos, estoy hablando yo de ellos. Claro, ¿qué ocurre? Que tú y yo es singular y ellos es plural. Enseguida vemos ese pequeño detalle. Pero antes os quiero comentar qué diferencia hay entre pronombres personales tónicos y pronombres personales átonos. Estad atentos. Pronombre personal tónico. El pronombre personal tónico puede aparecer solo o acompañado de un verbo. Yo siempre, cuando hablamos de los pronombres personales tónicos, os he dicho que os acordéis de la frase que a Tony le gusta ir solo. Tony lo relacionamos con tónico. Entonces ya sabemos que un pronombre personal tónico puede ir solo o puede ir junto al verbo también, pero no necesita el verbo siempre, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí tenemos ella no nació en enero o ella nació en enero. Este no, lo único que indica es afirmación o negación. Ella nació en enero. Aquí sí que iría acompañado del verbo. Sin embargo, aquí, en esta exclamación, yo estoy llamando la atención a alguien y le digo, tú, ¿veis? Este tú es un pronombre personal y no va junto a ningún verbo. Por eso son tónicos. Un pronombre personal es tónico cuando puede ir solo o acompañado por un verbo. Pueden darse las dos posibilidades. Sin embargo, cuando es átono, pues un pronombre es personal átono, cuando nunca, jamás puede aparecer solo, sino que siempre tiene que ir acompañado de un verbo. Hay una excepción, que es que entre el pronombre y el verbo haya otro pronombre. Ahora lo miramos, ¿de acuerdo? Repito, pronombre personal átono siempre tiene que ir acompañado de un verbo. Yo os digo la frase, el átono va
a tono con el verbo. A tono con el verbo. Por lo tanto, dos frases que tenemos que memorizar para agilidad mental. A Tony le gusta ir solo, pronombres tónicos que pueden ir solo sin el verbo. A tono con el verbo. Los átonos van a tono con el verbo. Siempre tiene que aparecer junto a un verbo. Bien, decía, por ejemplo, dame un beso antes de irte. Da, del verbo dar, a mí, a mí. ¿Ves? Este es el pronombre personal. En este caso, muchas veces cuando el pronombre personal se pone detrás del verbo, se junta formando una sola palabra, ¿de acuerdo? Esto tenéis que tener cuidado. Da es verbo y me el pronombre personal. Entonces, cuando va detrás, se junta. Pero bueno, en cualquier caso, lo que queremos ver es que es un pronombre personal átono. Y aquí lo mismo. Me tienes que dar. Me lo tienes que dar. Me es a mí y lo es el objeto, la acción, lo que sea que me tienes que dar. ¿Veis? Apareciendo con el verbo. Por lo tanto, tónicos pueden aparecer solos, pueden aparecer con verbo también, y átonos siempre, siempre, siempre junto a un verbo. Y bueno, luego tenemos aquí ya la tabla de los pronombres personales, que esto tú puedes visualizar este vídeo, este tutorial, parar aquí el tutorial y estudiarlo poco a poco, y es muy fácil de entender porque además lo hemos visto e incluso lo hemos hecho en clase. Vosotros habéis hecho, para decorar la clase, hemos hecho trabajos por grupos en los que unos se encargaban de los pronombres, otros de los determinantes, etc. Pero veis, bien sencillo, primera persona, los tónicos que siempre, siempre pueden ir solos o con el verbo, y los átonos que siempre, 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 siempre tienen que ir junto al verbo. Pues nada, tónicos, yo, mi, conmigo, el singular, plural, nosotros, nosotras, átonos, me, nos. Bueno, y así tenemos todos los pronombres personales que nos pueden ir apareciendo. ¿De acuerdo? Seguimos. Más determinantes. Vamos con otro tipo de determinantes, que son los determinantes demostrativos. Los determinantes demostrativos indican distancia respecto a la persona que habla. Vamos a ver las formas, y viendo las formas lo entendemos perfectamente. Fijaros, pueden ser singular, plural, y pueden indicar cercanía, distancia media y lejanía. Os vuelvo a decir lo mismo que os decía antes. Puedes parar aquí el vídeo y ver tranquilamente cada uno de los tipos. ¿Por qué necesitamos singular y plural? Porque recordar que siempre se tiene que dar entre el determinante y el sustantivo al que determina concordancia de género y de número. Mirad, los demostrativos, y aquí sí que tengo que estar muy atentos, son determinantes si van junto al sustantivo. Si aparecen justo junto al sustantivo, son determinantes. Los demostrativos, si sustituyen al sustantivo, son pronombres. Y los demostrativos, si van detrás del sustantivo, son adjetivos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante, aquí la clave es el sustantivo. ¿Que van delante? Determinantes. ¿Que van sustituyéndolo? Pronombres. ¿Que van detrás? Adjetivos. Vamos a ver este ejemplo y lo veis clarísimo. Mirad, me gusta esta mochila. Esta mochila, mochila que está cerca, ¿verdad? Esta, determinante. Pero Luis prefiere aquella. Se está refiriendo a otra mochila, por lo tanto, está sustituyendo a un sustantivo, pronombre. Y luego al final dice, la mochila esa, cógeme la mochila esa. Por ejemplo, estamos diciendo que, o hablando de una mochila que está a media distancia, pero al ir detrás ya se convierte en una característica de la mochila, no indica la posición de la mochila, entonces se convierte en un adjetivo. Por lo tanto, el truco es ese. Los demostrativos indican distancia respecto a la persona que habla. Si van delante del sustantivo, determinantes. Si sustituyen al sustantivo, pronombres, y si van detrás, adjetivos. Hay unos demostrativos que siempre, siempre, siempre son pronombres, que son esto, eso y aquello, ¿de acuerdo? Digamos los neutros. Esto, eso y aquello. Siempre actúan como pronombres. No pueden actuar ni como determinantes
ni como adjetivos, ¿de acuerdo? Eso me gusta mucho, ¿veis? Un pronombre. Yo prefiero aquello, otro pronombre, ¿de acuerdo? Bien. Vamos con los posesivos. Los posesivos indican posesión o pertenencia, como su propio nombre indica, y especifican si hay uno o varios poseedores y una o varias posesiones, es decir, cosas poseídas. Es muy importante, los posesivos. Indica si hay uno o varios poseedores y si se tiene una o varias cosas. Yo puedo decir mi caballo, o puedo decir mis caballos, o puedo decir, si somos varios, nuestro caballo, o podemos decir nuestros caballos, ¿de acuerdo? Vale. Posesivos indican posesión o pertenencia. Bueno, un poseedor, varios poseedores, singular, plural. Truco, lo de siempre. Botoncito, paro y lo miro detenidamente, ¿de acuerdo? Seguimos. Son determinantes si van delante del sustantivo, son pronombres si lo sustituyen y son adjetivos si van detrás del sustantivo. ¿A que no os suena esto? ¿A que nunca os lo había dicho? Os lo acabo de decir hace 2 minutos. Si van delante del sustantivo, determinantes. Si lo sustituyen, pronombres, y si van detrás del sustantivo, adjetivos. Con mi fotografía, determinante. La tuya, pronombre. Y algún dibujo suyo, adjetivo, podemos hacer en mural. Ahí tenéis el ejemplo, ¿de acuerdo? No lo olvides. Los pronombres posesivos pueden llevar delante un artículo. Por ejemplo, esta gorra es tuya o esta gorra es la tuya, ¿de acuerdo? Es decir, que un pronombre posesivo puede llevar delante un determinante artículo, ¿de acuerdo? Puede llevar delante un determinante artículo. ¿Por qué? Pues porque en realidad un pronombre actúa como un sustantivo, ¿de acuerdo? Vale. Los numerales. Los numerales, podemos hablar de 2 tipos de numerales. Los numerales cardinales, que expresan una cantidad exacta, y los numerales ordinales, que expresan un orden determinado. Cardinales, asocialo con cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 80, ¿vale? Cardinal, cantidad. Ordinal, asocialo con orden. Primero, segundo, tercero, décimo, vigésimo, ¿de acuerdo? Vale, sigue atento. Los cardinales son determinantes, pero ojo, porque los ordinales son adjetivos, ¿de acuerdo? Cardinales, determinante, cantidad, determinante, ordinal es adjetivo. Necesitábamos 3 entradas, ahí lo tienes, 3 entradas, determinante. Estoy en la tercera fila, adjetivo. Y ojo, porque el adjetivo normalmente va detrás del sustantivo. Pues mira, el ordinal va delante, pero es un adjetivo, ¿de acuerdo? Porque me indica una característica de la fila, ¿de acuerdo? No lo olvides, lo vuelvo a repetir. Cardinal, determinante, ordinal, adjetivo. En cualquier caso, puedes ver este vídeo tantas veces como necesites y le puedes parar donde quieras y lo miras atentamente, ¿de acuerdo? Los indefinidos. Si los cardinales me indican una cantidad exacta, los indefinidos me indican una cantidad imprecisa, no definida. Su nombre dice mucho de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, los indefinidos me indican una cantidad imprecisa. Mucho, varios, ambos, bastante, cierto, poco, alguno. Va a venir bastante gente. Ayer vi poca gente en la playa. Bueno, ahora en esta situación que estamos viviendo, no vemos gente ni en la playa, ni en la plaza, ni en el jardín, ni en el cine, ni en ninguna parte. Pero bueno, a ver si lo pasamos pronto. Seguimos con esto y no nos despistamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, numerales, cardinales, que son determinantes, ordinales de orden, que son adjetivos, y los indefinidos, que son determinantes, si van con el sustantivo. Pero si no van con el sustantivo, serán pronombres, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Si el indefinido va junto a un sustantivo, algunos chicos no asistieron, es un determinante. Pero si va solo, sin sustantivo, decimos algunos no asistieron,
¿Veis? Es un pronombre. Parece mucha información, pero si la vuelves a repasar tranquilamente y parando en los momentos claves, no es tanto. Bien, recuerda, artículos indican si el sustantivo es un sustantivo conocido, artículo determinado; si no es conocido, artículo indeterminado. Van delante del sustantivo. Concuerdan género y número. Pronombres personales sustituyen a la persona que habla, primera persona, a la persona que escucha, segunda persona, o a la persona de quien se habla, tercera persona. Pueden ser en singular y puede ser en plural. Y recuerda también que los pronombres personales pueden ser tónicos si aparecen o no aparecen junto al verbo, se pueden dar las dos posibilidades, y pueden ser átonos cuando siempre tienen que aparecer junto a un verbo. Demostrativos indican posición con respecto al hablante, posición del sustantivo con respecto al hablante, cerca, media distancia, lejos. Si van delante, si van delante del sustantivo son determinantes; si los sustituyen son pronombres; si van detrás son adjetivos. Posesivos indican posesión, pertenencia; si van delante, determinantes; si los sustituyen, pronombres; si van detrás, adjetivos. Numerales indican cantidad fija, determinada. Los numerales pueden ser cardinales, cantidades, 1, 2, 3, 4, u ordinales, orden, primero, segundo, tercero. Los numerales cardinales son determinantes y los numerales ordinales son adjetivos. Indefinidos indican cantidad no precisa: bastantes niños, pocos niños, algunos niños. Si van delante son determinantes; si sustituyen al sustantivo son pronombres. Bueno, y ya para acabar, ver los pasos que tenemos que seguir para analizar determinantes, pronombres o adjetivos, de este tipo de adjetivos que hemos visto en este tutorial, aunque ahí no lo ponga, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero, señala sus clases y sus características. Si es un artículo, determinado o indeterminado. Si es un pronombre personal, indicando si es átono, si es tónico, persona, etc. Si es un demostrativo, si es un posesivo, si es un numeral, si es un indefinido, ¿de acuerdo? Segundo, clasificarlo en determinante, pronombre o adjetivo, dependiendo la función que esté realizando en ese momento. Tercero, indicar género y número, no olvidéis la concordancia; y si es pronombre personal, persona, primera, segunda o tercera. Y luego ya pues hacer el análisis. Le es un pronombre personal átono, porque siempre tiene que aparecer junto a un verbo. Dale el balón, ¿veis? Dale el balón. Ese le está sustituyendo a quien va a recibir el balón, ¿no? A lo mejor yo le he dicho a Juan, dale el balón, y estoy señalando a Antonio. Pues le está sustituyendo a Antonio. Bien, vamos a ir trabajando con esto, que se va cogiendo. Venga, ánimo, adelante.